11 de la mañana, 24 minutos en toda la República Argentina. Bueno, a ver, hay una cuestión que tiene que ver con un tema del que habla todo el mundo, que está vinculado a la interna, que se viene desarrollando hace mucho tiempo ya, dentro del seno de el PRO particularmente. Todo este conflicto que hoy se ve expresado a luz pública entre Larreta, Macri, Bullrich, Jorge Macri, etcétera, en realidad se viene gestando hace mucho tiempo atrás. Hubo, apenas termina la presidencia de Mauricio Macri y él mantiene un silencio importante durante largo tiempo porque él creía que era lo necesario para hacer una introspección en relación a lo que había sido su presidencia y dejar que el nuevo presidente, que en ese momento era Alberto Fernández, bueno, desarrolle sus programas, su política, etcétera, sin poner palos en la rueda. Vino la pandemia, el encierro feroz, en fin. En todo ese tiempo, Patricia Bullrich, con conocimiento de Mauricio Macri, comenzó a recorrer el país y a pensar en la posibilidad de ser precandidata a presidenta de la Nación. Esto no es una novedad para nadie. Eso incluye a periodistas y quienes hacen mediciones de encuestas. La manera que tenía Horacio Rodríguez Larreta de, en ese momento, invisibilizar a Patricia Bullrich era hacerse amigo de Alberto Fernández, de Ginés González García, aparecer como el tridente, ¿se acuerdan? Kicillof, Alberto y él en conferencia de prensa. Permitir que Kicillof maltratara a Vidal, la gobernación de Vidal, y maltratara a Macri cada vez que aparecía, porque a muchos se olvidan de eso, pero Larreta permanecía mudo frente a todo eso, mientras Macri en privado despotricaba contra esa circunstancia, y también con algo que Macri nunca va a decir públicamente, pero que sí lo piensa y lo dice en privado. Para él, todo lo que fue el manejo de la pandemia por parte de Horacio Rodríguez Larreta y de Quirós, fue muy negativo y nefasto. Mauricio Macri tiene un concepto de libertad muy amplio. No lograba comprender el encierro, no lo podía comprender. Por eso apoyó, en silencio, en términos públicos, pero apoyó los banderazos y aplaudía que algunos del PRO, Hernán Lombardi, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y en su momento Waldo Wolf, además de Beto Brandoni, que viene de la UCR, salieran a sostener esos banderazos. Lo que planteaba Macri es que Quirós era cómplice de Ginés González García en el encierro y que Larreta se sentía cómodo o más cómodo con la estrategia oficialista. Y además, en ese contexto y en esos tiempos, muchos se olvidaron, Horacio pretendía jubilar a Macri, porque Horacio sentía que era su tiempo, su momento y que él era el sucesor natural de Macri. Desde el año 2017 2018 en adelante, te contamos desde estos micrófonos que había una movida, entre comillas la palabra movida, para establecer un nuevo orden del poder. Y ese nuevo orden del poder incluía a Sergio Massa, a Gerardo Morales, a Horacio Rodríguez Larreta, a Frigerio en su momento, a Urtubey, a Schiaretti,
recordarán los que nos escuchan desde Cemento que te contamos de asados, de encuentros posteriores a la asunción, digamos, de Alberto Fernández a la presidencia. Macri empezó a ver que Larreta se creía dueño del espacio, su amistad con Sergio Massa no le caía bien, y mucho menos el sentarse al lado de Alberto y de Kicillof y a encerrar a los porteños casi ad infinitum en aquel momento. En ese mismo marco, Gerardo Morales también intenta jubilarlo a Mauricio Macri, lo critica fuertemente. Pero Macri tenía un encono con Morales anterior. Macri sabía de los movimientos de Morales de abril del 2018, cuando empieza la corrida del dólar, la primer crisis que tiene en abril del 18. Y además Morales no es de su partido. Nunca se llevó del todo bien con Gerardo, nunca. Porque tienen conceptos diferentes de la vida. Ahora, si analizamos lo que hizo Larreta y lo que hizo Morales en pandemia, Macri está más de acuerdo con lo que hizo Morales que con lo que hizo Larreta. Porque Gerardo acá no pidió permiso para cerrar las escuelas, pero tampoco para reabrirlas. No fue a la corte a decirle, mirá, reconoceme la autonomía de la provincia para que yo pueda tomar la decisión de cuándo abro, cuándo dejo salir a la gente. No. Iba tomando decisiones a medida que iba analizando la situación epidemiológica de la provincia. Nosotros, porque viste que todo el mundo dice, los periodistas de Buenos Aires, no, porque bueno, porque acá se abrieron las escuelas, y Larreta siempre dice, porque nosotros priorizamos las escuelas abiertas. Mentira. Recordemos, Jorge, mayo del 2020, acá abrimos. Podíamos salir a la calle, podíamos hacer reuniones. De hecho, llega mi cumpleaños, por eso me acuerdo, y podíamos juntarnos hasta 10 personas. Y nos juntábamos. Y la apertura, si bien era más o menos lenta, más o menos rápida, no sé qué, pero había apertura. Me acuerdo que caminábamos, los que iban para abajo, pues nosotros tenemos, como vivimos entre cerros, tenemos para abajo y para arriba. Los que iban para abajo en el centro caminaban por una vereda, los que íbamos para arriba por otra. Que yo cometí todos los furcios necesarios porque no encajaba nunca con la vereda correspondiente, pero por lo menos podíamos salir, se podían abrir los comercios. No es que estaba todo cerrado. Luego volvimos al encierro por un brote y luego se volvió a abrir. Y volvieron las clases mucho antes que el resto del país acá, ¿eh? Es más, me acuerdo que el peronismo decía, no, Gerardo quiere matar a los docentes y no sé qué, y a los niños. Y no pasó nada. No fue a la Corte Morales para preguntarle si podía abrir los comercios, la circulación, las escuelas. Tomó la decisión, se hizo cargo y salimos todos a trabajar. Tuvimos un inconveniente en el 2021 con un brote terrible fue ese brote, fue espantoso. Pero la economía ya no daba para cerrar. Y no se cerró, se tomaron medidas, pero no se cerró. Por eso digo, todo lo que dice Larreta que él hizo por las escuelas, por no sé, todo es mentira. En realidad, siempre iba y le pedía permiso a la Corte para tomar una decisión. Lo que habla de que, en verdad, le cuesta tomar decisiones y hacerse cargo de las mismas. Vos cuando conducís, tenés que tomar decisiones. A veces tienen un costo alto. Y bueno, para eso estás ahí donde estás. Para eso te elige el pueblo. En el 2021 se dio la pelea por la ciudad de Buenos Aires, la candidatura de Vidal. Y la imposición de Santilli en la provincia de Buenos Aires. Otra vez Mauricio se enoja
con Larreta, porque Larreta es ladino. Viste que nosotros acá decimos, la palabra ladino la utilizamos mucho. Nosotros somos el ladino. Larreta te está abrazando y te está traicionando. Y así lo sintió Macri. Y Patricia Bullrich, con quien yo, durante todo el 2020 y el 2021, mantuve reuniones, conversaciones, etcétera, y con el propio Mauricio Macri. Un par de veces, bueno, me junté con él, hay fotos. La imposición de candidatos es lo que molestó mucho hacia adentro del PRO entre quienes no son larretistas. Recuerden que Morales decía, 2021, todo lo que pasa por la vereda, Larreta lo compra, lo contrata, ¿te acordás? Esto en el PRO se sabía. Y no les gusta. A algún sector del PRO, a otro le deberá gustar, no sé, pero hay un sector del PRO que no le gusta. La ninguneó a Patricia. La destrató a Patricia Bullrich, pero la destrató feo, porque Larreta para afuera es un eslogan caminando, pero para adentro es un halcón, más que halcón buitre, te diría. Cuando a mí me preguntan por qué no te gusta Larreta, porque a mí no me gusta la gente que es ladina. Venime de frente y está todo bien. Vuelvo a decir, con Morales nos llevamos a las patadas. Horrible nos llevamos. Ahora, lo prefiero 1000 veces antes que a Larreta, porque yo sé con quién me peleo. Porque es de frente march. O sea, nosotros no. Cuando nos encontramos, discutíamos cara a cara, nos carajeábamos en el mejor sentido. Y hoy, que no nos hablamos, yo sé quién es él y él sabe quién soy yo. Y la pelea es a cara descubierta. O sea, discutimos y chao. Y no pasa nada. Y está todo bien, porque yo sé a quién tengo al frente y él sabe quién soy yo. Con Larreta nunca sabes. Nunca sabes. Es un buitre para adentro. Vuelvo a decir, mis diferencias con Larreta son esas. Que es un tipo autoritario hacia adentro. Cuando destrata a Patricia muy mal, recuerden que Macri se va. ¿Pero por qué se va? Se va para no romper, para no destrozar todo. Ahí decide Patricia ser candidata a presidenta definitivamente. Por lo tanto, esta pelea que se ve hoy no es de ayer, no es de antes de ayer, no es de hace 10 minutos. Es muy larga. Viene de mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Tiene que ver con las maneras de conducir, con las formas de ejercer el poder y la plata. Porque acá hay plata en la ciudad de Buenos Aires que se usó para la campaña de Santilli y que se usa hoy para cosas que no son de la ciudad de Buenos Aires. Vuelvo a decir, nunca en mi vida, en los años que llevo en Jujuy viviendo, que son 51, he visto una publicidad de la ciudad de Buenos Aires turística. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires es nuestro destino natural. Siempre. Eso es comprar. Eso es comprar. Legalmente sí, pero es comprar, es pagar. Para algo que la ciudad de Buenos Aires no precisa. Porque la ciudad de Buenos Aires requiere venderse afuera, si querés, no acá. Y si acá todo lo que subimos a un avión, ¿a dónde nos vamos? A Buenos Aires, si no tenemos dónde más ir. ¿Entendés? Porque si queremos ir a algún lado del país o a algún lado del mundo, tenemos que pasar por Buenos Aires. Porque todo está centralizado en la ciudad de Buenos Aires. Seguramente muchos de nosotros conocemos Buenos Aires y no conocemos ponerle Misiones. Y no conocemos, qué sé yo, Corrientes. Pero sí Buenos Aires. A los escandalizados por esto, les digo, muchachos, no nos vendan humo. Todos conocen las internas, todos saben cómo es la historia y todos saben que durante mucho tiempo Larreta pagó a cuanto encuestador había dando vueltas para posicionarlo como el presunto sucesor natural de Mauricio Macri. He hablado con encuestadores. He hablado con periodistas, quienes tenían vedado lo que medía Patricia.
La medían a Patricia, pero ni la mostraban en la medición. Y los periodistas no podían hablar de eso. Pagni, durante 3 años, no la nombró a Patricia Bullrich. No la nombraba. Y a Macri lo nombraba para criticarlo. Macri se reía porque decía, después me ve, tienen un club ellos donde van, no sé qué hacen, creo que de tenis, me parece, donde se encuentran, parece, por ahí se cruzan. Y a Macri le parecía como muy infantil la actitud de Pagni, que iba, le hablaba, le decía, vos tenés que ser, y no sé qué. Después, en la editorial del lunes, lo mataba. Entonces, Macri me decía, no se anima a decir lo que realmente piensa. Me lo dijo Macri. No lo estoy inventando, no lo estoy interpretando, me lo dijo él. Y se le reía un poco a Pagni por esa razón. Por lo tanto, de nuevo, nadie del periodismo lo escuchó al ecuatoriano Jaime Durán Barba, que hasta antes de hacer comió, digamos, de la mano de Mauricio y que hoy trabaja para Larreta, decir que en los países de América Latina que han sido, los candidatos que han sido apoyados por expresidentes, por dirigentes, lo que fuere, históricos de la clase política, les va mal. Eso lo escuché decir con Nelson Castro y en otra entrevista el sábado. Nadie va a hacer la lectura de que Jaime Durán Barba está, ¿a quién está asesorando? A Larreta. Bien. Dice, acá los candidatos que son apoyados por ex candidatos, expresidentes u otros dirigentes pierden. Nadie va a hacer una conexión entre eso y la ruptura de Larreta cuando dice que la Ciudad de Buenos Aires va a elegir con elecciones concurrentes, que es un mensaje político a Macri, y que salen todos a decir, ay, rompió el parricidio y no sé qué cuentos. Nadie va a hacer esa lectura. O les pagan por no hacerla, o no les da la cabeza, cosa que no creo. Papá son todos millonarios, se supone que son buenos en lo que hacen. Les pagan mucha plata para eso. ¿Nadie va a hacer una conexión entre eso? El enojo que tiene Macri, además, es que sabe que Durán Barba sale a decir lo que sale a decir porque le conviene a Larreta. Y lo critica a Macri porque le conviene a Larreta. Son las broncas que acumula el Calabrés. Y si yo fuera Macri, acumularía la misma bronca. Porque somos gente con sangre. Tenemos sangre en las venas. Nos corre sangre, qué sé yo, qué crees que te diga. A los periodistas, ¿no quieren que se hable más de la interna? Bueno, cada vez que va un candidato, un precandidato, un integrante de Juntos por el Cambio del PRO, no le pregunte por la interna. Si lo primero que hacen es preguntarle por la interna. Es como muy esquizofrénico. Perdón, no, estoy hablando de neurosis comunes, normales. Pero dice, pero Jorge, vivís hablando de economía, basta de darme malas noticias con economía, me tiene harta la economía. Viene Jorge, se sienta. Jorge, ¿cómo está la economía? ¿Tan mal? Desigual. ¿Pero querés que hable de economía o no querés que hable de economía? Claro. Yo creo que Juntos